El día de hoy y el próximo domingo, que vamos a estar celebrando el aniversario de la iglesia, voy a compartir temas acerca de dos personajes bíblicos, dos hombres que fueron usados por Dios para salvar a su pueblo de manos de sus enemigos. Ambos hombres fueron escogidos por Dios con un propósito específico, pero la manera en que respondieron cada uno y cómo actuaron fue diferente. Y eso lo vamos a ver a través de estos dos temas. La historia que voy a tratar esta mañana es, es muy conocida. Muchos la han escuchado. Los niños en la escuela dominical crecen escuchando la historia de este personaje. Incluso personas que no son creyentes han oído acerca de la historia de Sansón. Así que vamos a estudiar acerca de la vida de este hombre, que es conocido principalmente por su fuerza física fenomenal y por las grandes proezas que realizó. Hemos oído, o cuando leemos la historia de Sansón, sabemos cómo es que mató a un león joven con sus propias manos, sin nada en la mano, con manos limpias. O cómo es que mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Y cuando estuvo en la ciudad de Gaza, eh, cercado por sus enemigos y la ciudad cerrada, en vez de él ir y forzar a los hombres que estaban allí a que abrieran las puertas, lo que él hizo es arrancar las puertas de la ciudad y con todo y cerrojo y ponerlas sobre sus hombros y llevarla cargada, esa tremenda puerta, por varios kilómetros a un monte que estaba al frente de la ciudad de Hebrón. Y así, grandes proezas realizó Sansón. Pero también Sansón es conocido por la debilidad que tenía, por la debilidad que tenía por las mujeres y que al final generó su ruina. La historia de Sansón la encontramos en el libro de Jueces, en los capítulos del 13 al 16. Sansón fue uno de los jueces de Israel. Juzgó a su pueblo por 20 años. Los jueces eran, eran caudillos militares que Dios levantaba para librar a su pueblo de sus enemigos. El periodo de los jueces abarcó casi 300 años, desde la muerte de Josué hasta el tiempo de la implantación de la monarquía, es decir, hasta el tiempo que Israel vino a tener un rey humano, porque antes de eso Dios era quien dirigía a su pueblo a través de los jueces. Pero la nación de Israel quería tener un rey al igual que todas las otras naciones. Durante el periodo de los jueces, Dios va a permitir que las naciones vecinas opriman a su pueblo, porque los israelitas cada cierto tiempo se apartaban del Señor, le eran infieles a Dios. En vez de seguir a Dios y obedecerle, se iban tras los dioses falsos de las naciones vecinas. Y es más, asumían sus costumbres paganas. Leamos lo que dice Jueces, capítulo 13, versículo 1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y esta frase, y volvieron a hacer lo malo, se repite varias veces en el libro de los jueces. Y fíjense que es el Señor quien los entrega en mano de sus enemigos. Y dice que los entregó en mano de los filisteos por 40 ininterrumpidos años. Y cuando el pueblo de Israel ya no soportaba más la opresión de estas naciones, de estos enemigos, ellos clamaban al Señor y se volvían a Él.
y Dios los rescataba. Pero una vez que eran liberados de sus opresores, volvían nuevamente a cometer lo malo. Volvían nuevamente a desviarse de Dios. Y así el ciclo empezaba nuevamente. El tema de esta mañana, el tema que voy a tratar esta mañana, lo he titulado Cuando las debilidades lo dominan aún. Veamos acerca del nacimiento de Sansón. Veamos quién era Sansón. Jueces, capítulo 13, versículos del 2 al 5. Leamos. Y había un hombre en Sora. Sora era el nombre de la ciudad, de la familia de los danitas, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, ni de comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Veamos el mapa que tengo allí. Allí vamos a ver dónde está ubicado la tribu de Dan, de donde era Manoa, su esposa, y donde va a crecer, a nacer y crecer Sansón. Eh, ahí está Dan, y acá vemos las otras tribus. Aquí está Judá, está la ciudad de Jerusalén, y acá está Gaza, que era territorio filisteo. No solamente Gaza, sino que ahí está Gaza, que donde van a suceder algunos eventos, y por eso lo menciono. Eh, el nacimiento de Sansón había sido anunciado a sus padres por medio del ángel del Señor. Por medio del ángel del Señor. El niño que le nacería a esta mujer sería consagrado a Dios como nazareo desde antes de su nacimiento. La palabra nazareo es un término hebreo que significa separado, apartado, consagrado. Un nazareo era una persona consagrada enteramente a Dios. Y por esa razón es que no debía tomar vino. No podía tomar vino ni ninguna cosa inmunda. No podía comer ninguna cosa inmunda, ni tampoco debía de cortarse su cabello. La navaja no debía de pasar por su cabeza. El dejarse crecer el pelo era el símbolo de su consagración. Ahora, en el Antiguo Testamento habían personas que se consagraban a Dios, pero por un cierto tiempo. Estas personas hacían un voto, una promesa de vivir en santidad durante el tiempo de su consagración. Pero en el caso de Sansón fue muy distinto, porque no es que su consagración haya sido un acto voluntario de parte de él o una promesa que él haya hecho, sino que fue Dios mismo quien lo apartó para él, para Dios mismo, desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento y para toda la vida. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios hemos sido consagrados, hemos sido separados para Dios desde el momento que venimos a Cristo, desde el momento que nos entregamos al Señor. Y hoy ya no necesitamos una señal externa como antes para ser consagrados a Dios. Ya no es necesario dejarnos crecer el pelo o dejar de comer ciertas comidas, sino que a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, demostramos al mundo que somos hijos de Dios, que hemos sido apartados para Él.
el ángel del Señor le dijo a la mujer de Manoa, el niño será nazareo para Dios y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Dios dotó a Sansón con una fuerza sobrenatural, pero su fuerza no podía haber sido jamás el resultado de un mero poder muscular. Su fuerza no provenía de su contextura o de su musculatura, sino de Dios. Sansón vivía con sus padres y es más que seguro que ellos le habían contado lo que el ángel del Señor le había dicho acerca de él y de la misión que tenía, que era salvar a su pueblo de manos de los filisteos. Y llegado el tiempo, cuando Sansón ya era joven, Dios empezó a manifestarse en él, empezó a moverse en Sansón y a empujarlo para que inicie la batalla en contra de los filisteos. Leamos Jueces capítulo 13, versículo 25. Jueces 13, 25. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Mané Dan, es decir, en el campamento de Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Ahora, como ya dije, Sansón fue consagrado a Dios desde su nacimiento y debía mantenerse fiel a Dios. Mientras él estuviese enteramente consagrado al Señor, tendría esa fuerza sobrenatural para derrotar a sus enemigos. Pero si se apartaba de Dios, no solo el Señor se apartaría de él, sino que perdería su fuerza y vendría a ser como cualquier otro joven, es decir, sin ese poder extraordinario que Dios le había dado. Un hombre consagrado, queridos hermanos, es un hombre poderoso, es un hombre capaz de hacer cualquier cosa por el Señor. Es alguien que ha entregado su vida completamente al Señor. Pero sin Dios, ¿qué podemos hacer? Sin Dios, ¿qué podemos hacer? Si nos apartamos de Dios, nuestras debilidades se harán evidentes en nuestro carácter. Si nos apartamos de Dios, esa debilidad que tenemos se va a mostrar. Y hablo aquí tanto de hombres como de mujeres. Veamos el mapa nuevamente. Veamos dónde estaba la ciudad de Timnat. Aquí estaba. Y les dije que acá estaba Sora, donde vivía Sansón con sus padres. La distancia entre Sora y Timnat era de 9 kilómetros. Leamos Jueces 14, versículos del 1 al 3. Veamos qué es lo que sucede, qué es lo que Sansón hace. Y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí porque ella me agrada. Sansón salió a pasear, fue a la ciudad de los filisteos y allí, estando en territorio filisteo, ve a una mujer filistea y se enamora de ella.
y vuelve a su casa, vuelve a la casa de sus padres y les dice, me gusta una mujer filistea, una mujer filistea de Timnat, y quiero casarme con ella, así que consíganla para mí. En aquel tiempo eran los padres quienes tenían que presentarse con la familia y pedir la mano de la joven. Así que Sansón le dice, quiero casarme con ella, me gusta. ¿Y qué hicieron los padres de Sansón? Se opusieron, le dijeron, no, ¿cómo vas a hacer eso? No puedes hacer eso. ¿Acaso no hay una sola mujer en nuestra tribu, en la tribu de Dan, o en todas, o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Pero Sansón no les escuchó. La ley de Moisés decía claramente que ese tipo de unión, que ese tipo de matrimonio estaba prohibido para un israelita. Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4 dice, y no contraerás matrimonio con ellos, refiriéndose a estos pueblos paganos, a estas mujeres extranjeras. No darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. Y le da la razón en el versículo 4, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Dios les dijo que no se juntaran con hombres o mujeres paganos, porque a la final iban a distraer, iban a desviar el corazón de ellos. Pero a pesar de las advertencias, a pesar de las advertencias que sus padres, su papá y su mamá le dieron al Sansón, él no obedeció, siguió con sus planes y más bien les va a decir a sus padres, consíganmela, porque ella me gusta. Pero fíjense en algo, hermanos. Si bien es cierto, el Espíritu del Señor había empezado a mover el corazón de Sansón para que iniciara la batalla en contra de los filisteos, porque esa era la misión que él tenía, salvar a su pueblo. A pesar de la desobediencia de Sansón, el plan soberano de Dios iba a cumplirse. Dios va a utilizar la terquedad y desobediencia de Sansón para involucrarlo en una serie de conflictos contra los filisteos y acabar con ellos. Así que Sansón y sus padres fueron a la ciudad de Timnat y mientras que estaban en el camino iban a pedirle la mano, iban a pedir la mano de esta joven, se apareció de repente un león joven y se le aventó a Sansón. Y en ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y Sansón despedazó al león a mano limpia, como si fuera un cabrito, dice la palabra. Pero no le dijo nada a sus padres. Y cuando llegaron a Timnat, Sansón conversó con la joven y dice que quedó encantado con ella. Así que poco tiempo después de haber pedido la mano, van a volver nuevamente a la ciudad de Timnat a buscarla, pero esta vez para tomarla como mujer, es decir, para casarse. Pero en camino a Timnat, Sansón se desvía del camino para ver el cadáver del león. Y resulta que encuentra un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Y toma un poco de miel en sus manos y se va comiendo la miel por el camino. Y cuando le da alcance a sus padres, también les da de comer, pero no les dice de dónde es que había sacado la miel, porque él sabía que si les decía, sus padres le iban a decir, ¿por qué estás comiendo esa miel? Sansón, como nazareo, sabía que no debía comer ninguna cosa inmunda. La miel, al estar dentro del león muerto, era algo inmundo. Llegaron a la ciudad de Timnat y el padre de Sansón
estaba, estaba haciendo los últimos detalles, estaba finalizando algunos detalles para la boda. Y mientras tanto, Sansón dio una fiesta en Timnat, según la costumbre de los jóvenes de aquella época. Y cuando los padres de la novia vieron a Sansón, eligieron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Y Sansón les va a decir a estos jóvenes, les propongo un acertijo. De la nada. Él había hecho una fiesta, no tenía que hacer nada, pero les dijo, les propongo un acertijo, un enigma. Si lo resuelven durante estos 7 días que dura la celebración, porque era el tiempo que duraba una fiesta de bodas, les dijo, les daré 30 vestidos de lino y 30 trajes de ropa para fiesta. Pero si no pueden resolver el acertijo, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Y los jóvenes filisteos, al escuchar eso, dijeron, ok, está bien, muy bien, aceptamos, dinos el acertijo. Así que Sansón les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. El enigma era una referencia al león que él había matado y la miel que había salido de dentro del león. Pasaron los días. Hasta el tercer día, los jóvenes no habían podido resolver el enigma. Pero al cuarto día, los jóvenes se comenzaron a desesperar. Así que fueron a ver a la mujer de Sansón y le dijeron, convence a tu esposo a que nos declare el acertijo. De lo contrario, vamos a quemar la casa de tu padre contigo adentro. Entonces la mujer fue a ver a Sansón y a pedirle que le dé la respuesta del acertijo. Pero él le dijo, no, no te voy a decir la respuesta, ni siquiera les he dicho a mis padres y te voy a decir a ti. Así que la mujer empezó a llorar. Empezó a llorar y a decirle, tú no me amas, porque si me amaras me declararías la respuesta del enigma. Y tanta era la insistencia de la mujer y sus lágrimas, que finalmente, cuando llegó el séptimo día, Sansón ya estaba tan harto de la insistencia y de las lágrimas de esta mujer que le dijo, le dio la respuesta del enigma y ella se lo dio a los jóvenes. Así que ese mismo día, antes que oscureciera, los jóvenes de la ciudad se acercaron a Sansón y le dieron la respuesta al acertijo. Le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Y Sansón les dijo, gracias a mi prometida es que ustedes saben la respuesta. Y en ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Fíjense, la segunda vez. El Espíritu del Señor viene sobre él y él va a ir a la ciudad de Ascalot, que estaba cerca de Gaza, y va a matar a 30 hombres y les va a quitar sus pertenencias y le da la ropa a los que habían declarado el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido. Así que en vez de quedarse allí con su mujer, la deja en la casa de su padre y él se va a la casa de sus padres y se queda con ellos a vivir con ellos. Pero no mucho tiempo después, Sansón decide ir a ver nuevamente a su mujer y le lleva un cabrito. Y él va a decirse a sí mismo, voy a entrar a ver a mi mujer en su cuarto. Pero al llegar, el padre de la joven le dice, no puedes entrar. Y le da la razón. Le dice, ¿por qué? Le dice, yo pensé que la odiabas. Yo pensé que ya no la querías. Así que la di a uno de tus compañeros. El padre de la joven había dado a su hija, a uno de los jóvenes que había estado allí en la fiesta, que había sido uno de los acompañantes. Pero el padre le dijo, mira,
Su hermana menor es más hermosa todavía. ¿Por qué no te casas con ella en su lugar? Pero Sansón estaba molesto, no aceptó y dijo, esta vez no podrán culparme de todo el daño que les haré. No podrán culparme del daño que le haré a ustedes, filisteos. Así que fue y casó a 300 zorras y las ató por la cola en parejas y puso una antorcha entre ellas y les prendió fuego a las antorchas y luego soltó a las zorras y las zorras se disparcieron y quemaron todos los sembríos, quemaron toda la cosecha de los filisteos. Y los filisteos al ver lo que había pasado se molestaron y dijeron, ¿quién ha hecho esto? Y al enterarse que era Sansón, fueron a la casa de su mujer, de la mujer de Sansón, y la quemaron viva, a ella y a su padre. Sansón, al enterarse de lo que habían hecho, dijo, por esto que han hecho, juro que no descansaré hasta vengarme de ustedes. Así que atacó a los filisteos y mató a muchos de ellos. Y se fue a vivir a una cueva que estaba en la peña de Etán, que está cerca de la ciudad de Belén, en la provincia de Judá. Y los filisteos, al enterarse que estaba allí, armaron un campamento en Judá. Así que la gente de Judá, al ver que los filisteos habían venido, van y le preguntan, ¿por qué han venido? ¿Por qué desean pelear con nosotros? Y ellos le contestaron, hemos venido a capturar a Sansón para que pague lo que nos ha hecho. Entonces los de Judá fueron a ver a Sansón y le dijeron, entrégate, por favor, entrégate para que los filisteos no destruyan nuestra ciudad. Y Sansón acepta, se deja atar por los hombres de Judá y estos lo van a llevar a donde estaban los filisteos. Y los filisteos al ver a Sansón atado, se alegraron y empezaron a gritar de gozo. Y en ese momento, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Fíjense que en cada momento donde él necesitaba ese poder, esa fuerza, el Espíritu del Señor venía sobre él. Así que Sansón rompió las ataduras que tenía sobre sí y vio una quijada de burro en el piso. La tomó y con esa quijada mató a 1000 filisteos. Ahora, les digo algo. Aunque Sansón, aunque vemos la extraordinaria fuerza de Sansón, aunque Sansón tenía una gran fuerza física, solo tenía una pequeña fuerza mental y todavía menos poder espiritual. Era fácilmente vencido por la tentación. Leamos lo que sucedió después de esto. Jueces capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Por las cosas que hacía Sansón, podemos ver que casi todas sus acciones estaban asociadas con amoríos. Pareciera como que si Sansón no apreciaba ese regalo que Dios le había dado, que le había confiado, sino que más bien lo había subordinado a su lujuria sensual. Esa debilidad por las mujeres lo dominaba. Pero aquí cuando hablo de eso, de que lo dominaba, tenemos que entender que no solamente los hombres tienen debilidades, sino que también las mujeres. Y en este caso, su debilidad, la debilidad de Sansón, lo dominaba a él. Leamos lo que dice Jueces 16:4. Después que Sansón se metió con esta ramera, veamos lo que hizo. Jueces 16:4. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek
que se llamaba Dalila. Veamos dónde está Sorek. Veamos el mapa nuevamente. Aquí está el valle de Sorek en territorio filisteo. Acá habíamos visto que está Timnat, Sorek, aquí está Sora, aquí está Sorek, el valle de Sorek. Resulta que Sansón va a ir nuevamente a visitar territorio filisteo y va a ver a otra mujer filistea y se va a enamorar ahora de ella. Vimos que no aprendió la lección y ahora va a caer en manos de Dalila. Y los príncipes filisteos, al ver el interés de Sansón en esta mujer, se van a acercar a Dalila y la van a sobornar, le van a ofrecer una suma de dinero extraordinaria a cambio que ella pueda descubrir de dónde provenía la fuerza de Sansón. Y desde ese momento, ella se va a esforzar por descubrir el secreto de su fuerza. Y Sansón va a jugar insensatamente con el peligro y con su propia destrucción. Sansón, como les dije anteriormente, le gustaban los juegos, le gustaban los acertijos. Para él seguía jugando o era otro juego más. Pero Dalila no estaba con rodeos, sino que claramente le dijo, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. O sea, fíjense lo que le dice Dalila. Más claro no le podía decir. Le dijo, dime de dónde proviene tu fuerza y qué podemos hacer para atarte y para castigarte. Pero como Sansón no hacía caso a las advertencias de sus padres y tampoco aprendía de sus errores, sino que más bien le gustaba los juegos, le dijo a Dalila, si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Así que Dalila, al escuchar eso, rápidamente le dijo a los príncipes filisteos que le llevaran 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón y luego de estar atado ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas como si fuese un hilo. Y Dalila, al ver eso, le dijo, te has burlado de mí, me has mentido, te ruego que me digas cómo se te puede atar. Y lo mismo sucedió 3 veces. Sansón le dijo, tienes que hacer esto, tienes que atarme. Y nuevamente lo mismo. Sansón rompe las cuerdas. Otra vez Sansón pasa lo mismo. Y Dalila, sintiéndose engañada, empezó a llorar y a chantajearlo. Igual que la mujer que había conocido en Timnat. Y le va a decir a Sansón, ¿cómo puedes decir que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Si me amaras, me dirías cuál es el secreto de tu fuerza y no me hubieses engañado estas 3 veces. Y Dalila empezó a presionar a Sansón día tras día con sus palabras y con sus lágrimas. Y llegó al punto que el alma de Sansón se angustió, al punto que Sansón quería morir. Estaba tan angustiado que le abrió su corazón a Dalila y le va a revelar el secreto que solo a él le pertenecía. Secreto que él nunca debió haber contado a nadie. Sansón le va a decir a Dalila, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier hombre. El secreto de su fuerza se ocultaba en las trenzas de su cabellera. No era que su cabello lo hiciera fuerte,
nuevamente, no era que su cabello lo hiciera fuerte, pero su cabellera era el símbolo de su consagración. Mientras que no tocaron su cabellera, Sansón fue un varón consagrado, pero tan pronto se la raparon, ya no estuvo más perfectamente consagrado. Y entonces su fuerza le abandonó. Al cortarle la cabellera, al quitarle sus trenzas, Sansón vino a ser como un hombre cualquiera, como cualquier jovencito débil. Pero fíjense lo que hizo Dalila después que Sansón le abrió su corazón y le contó el secreto de su fuerza. Leamos Jueces 16, versículo 19. Y ella lo hizo dormir sobre su rodilla. En otras palabras, lo arrulló hasta dormirlo con la cabeza recostada en sus piernas. Eso es lo que hizo Dalila con Sansón. Le dijo, ven, ven, acuéstate. Y lo arrulló y Sansón se quedó dormido. Y una vez que estuvo dormido, mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Y lo que hizo Dalila con Sansón, hermanos, es lo que hace el enemigo. El enemigo arrulla a los cristianos hasta hacerlos dormir. Y luego les pasa la navaja por la cabeza. Y muchas veces uno ni siquiera se da cuenta. Una de esas filosas navajas que el enemigo utiliza para cortar nuestra cabellera es la navaja del orgullo. El enemigo quiere que nosotros pensemos que lo que tenemos o lo que hacemos es por nosotros. Quiere que nosotros nos jactemos de lo que hemos logrado. Tú haces algo bueno y podemos llegar a pensar que es por nosotros. O tú logras algo, logras alcanzar un título o logras emprender un negocio muy próspero. Muchas veces nosotros pensamos que es por nuestra capacidad, que es por nuestras fuerzas. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses. Porque de esa manera, cuando tú pienses que lo que tienes o has logrado es por ti, ¿qué sucede? Dejas de depender de Dios. Y eso es lo que el enemigo busca. El enemigo quiere que te sientas autosuficiente, que pienses que no necesitas mucho de Dios, que digas, sí lo necesito, pero que no busques realmente de Él. La palabra dice que antes de la caída viene el orgullo. El orgullo vulnera nuestra consagración. Sansón, sin Dios, no era nadie. El secreto de la fuerza de Sansón consistía en su consagración al Señor. Mientras él se mantuviera enteramente consagrado a Dios, tendría la fuerza para vencer a sus enemigos. De otra manera, sería vencido. Y recuerden algo, hermanos. Dios nunca te dará fuerzas para que te gloríes a ti mismo. Muchas veces queremos que el Señor nos fortalezca o nos dé ciertos dones o queremos hacer ciertas cosas, pero para nuestra propia gloria. Dios nunca te dará fuerzas para que tú te gloríes. Dios nos da fuerzas para que podamos servirle y para que la gloria sea para Él. Sansón pensó que él podía escapar como siempre, como ya lo había hecho antes. Pensó que podía escapar de las manos de los filisteos. Él había llegado a confiar tanto en sí mismo, en lo que él podía hacer, y se olvidó de dónde realmente provenía su fuerza. Leamos Jueces 16, versículos 20 y 21. Entonces ella gritó, estamos hablando de Dalila. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos se te echan encima.
Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Fíjense la confianza que él mismo se tenía. Saldré como las otras veces, no hay problema. Voy a escapar. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino de la prisión. Qué triste fue su caída. Fíjense que después de todo esto que sucedió, los filisteos lo van a comenzar a, lo van a comenzar a oprimir a Sansón y le van a sacar los ojos con un hierro caliente y lo van a atar y llevar a Gaza con cadenas de bronce en los pies. Uno diría, pero ¿para qué con cadenas de bronce si ya estaba ciego? Seguramente Sansón ni siquiera podía caminar bien porque él no había sido ciego, no sabía dónde colocar los pasos. Pero le ponen estas cadenas de bronce porque los filisteos aún tenían temor que pudiese tener fuerzas y romper las cadenas o cualquier otra cadena que no haya sido tan fuerte como el bronce. Así que le ponen estas cadenas y lo llevan a Gaza. Y cuando la gente lo ve venir a Sansón atado y ciego, comienza a gritar de alegría diciendo, Sansón, el gran héroe de Israel, ha caído. Divirtámonos con él. Comienzan a burlarse de Sansón. A Sansón lo llevan al molino y lo ponen a girar el molino. ¿Y saben eh, quiénes movían el molino antes? Los burros. Los burros empujaban el molino y ahora Sansón estaba allí. Después de haber mostrado tanto poderío, después de haber infundido tanto temor a sus enemigos, ahora Sansón estaba allí, avergonzado, siendo burlado por parte de sus enemigos. El destructor de los filisteos, reducido a trabajar en el molino. Ahora, fue terrible que perdiera sus ojos, pero que perdiera su fuerza fue peor. Y que perdiera el favor de Dios por un tiempo y que se convirtiera en la diversión de los enemigos de Dios fue aún peor, o fue lo peor que todo, fue lo peor de todo. Leamos Jueces 16, versículos 22 y 23. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Fíjense, ahora los filisteos se burlaban de Sansón y le daban crédito a su Dios. Decían, nuestro Dios, Dagón, ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y se reunieron a festejar y empezaron a beber. Y cuando estaban muy alegres, dijeron, traigamos a Sansón para que nos divierta. Y luego de haberse divertido con él, lo pusieron entre unas columnas. Entonces Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, le dijo, llévame a donde se encuentran las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. El templo estaba completamente lleno. Allí se encontraban todos los príncipes filisteos y además había muchísima gente. Dice que en los balcones habían 3,000 hombres y mujeres viendo desde allí cómo es que se divertían con Sansón. Entonces, Sansón oró
Sansón le rogó al Señor, le dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, te ruego que me fortalezcas una vez más. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Así que Sansón apoyó las manos sobre estas 2 columnas centrales que sostenían el templo y las empujó con ambas manos y gritó: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó. Se derrumbó sobre los príncipes filisteos y sobre toda la gente que estaba allí. De manera que Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Luego de eso, los hermanos de Sansón y los jóvenes de su pueblo fueron y recogieron el cuerpo de Sansón y lo llevaron a Sora y lo enterraron en la tumba de su padre Manoah. Ya para ir terminando, hermanos, no descuidemos el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. No descuides tu consagración. No creo que quieras terminar sin tus ojos y empujando un molino, como le sucedió a Sansón. No creo que quieras ser avergonzado por el enemigo. Tus debilidades no te pueden dominar. Todos tenemos debilidades, sí, tenemos que reconocer, pero tus debilidades no te deben de dominar. Pero para eso necesitamos estar enteramente consagrados a Dios. Tenemos que entregar nuestra vida completamente. A veces hay áreas que no hemos entregado al Señor. Hay áreas de nuestra vida que no han sido consagradas a Él. El Señor quiere que nos consagremos totalmente a Él. Sin Dios no somos nada. Así que pídele a Dios que guarde tus pasos para que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y que tu senda pueda resplandecer como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Considera muy bien tu consagración, que sea sincera, que sea de corazón y no dejes de alimentarte de la palabra del Señor día a día. Busca su palabra, porque de esa manera nos fortalecemos. Solamente así, solamente buscando del Señor, creciendo en el conocimiento de su voluntad, conociendo su palabra, vamos a salir vencedores de la batalla, hermanos. Recuerda siempre que no es por nuestras fuerzas, no es por tus fuerzas, sino que es por la gracia de Dios que estamos de pie. Es la gracia de Dios la que nos sostiene y nos permite mantenernos firmes hasta el fin. Así que recordemos eso. Consagrémonos al Señor completamente.